lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que en aquellos días, Abraham, el padre de muchas naciones, se encontraba en la tierra de los filisteos, donde habitaba en paz, y se fortalecía en sus promesas. Pero el corazón de Abraham estaba afligido, pues había recibido la noticia de que la sombra de la muerte se cernía sobre su esposa, Sara, quien se había marchado a la casa del Eterno, en su soledad. El patriarca se sumió en una profunda reflexión, recordando la promesa del Señor hecha a él: de ti haré una gran nación, Génesis 12:2. Se preguntó, angustiado, cómo toda esa multitud podría surgir si su descendencia terminaba en su propia tierra. Sin embargo, en su turbación, la voz de Dios resonó en su alma, y le fue recordado el pacto eterno que había de cumplirse a través de su hijo, Isaac. Abraham, reconociendo la soberanía de Dios, se levantó y fue a la tierra de Moría, donde el Eterno le había mandado ofrecer un sacrificio. Allí, en la montaña, vio una figura que lo sobresaltó. Era Isaac, su hijo amado, quien le preguntó: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. El patriarca, con el corazón afligido pero confiando en la providencia divina, respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. La fe de Abraham fue puesta a prueba, y en su obediencia se convirtió en el padre de aquellos que creen. Levantó sus manos al cielo y como un acto de adoración, estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero el ángel de Jehová le llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Génesis 22:11. En ese momento, la providencia divina se hizo evidente, pues un carnero atrapado en un matorral fue preparado por el mismo Dios como el sacrificio propicio, y así, el Eterno confirmó su pacto con Abraham, asegurándole: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, el único, en bendición te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 22:16-17. Mientras regresaban a casa, Isaac, el niño de la risa, crecía en sabiduría y en gracia. Su vida era un testimonio de las promesas de Dios y su futura progenie ante las naciones. Isaac comenzaba a comprender la profundidad del sacrificio de su padre, y su corazón fue moldeado para adorar al Dios que cumple, y así se desarrollaba la promesa divina en las generaciones. Pero aún había un misterio en el aire, pues el tiempo se acercaba y corazones temerosos palpitan en la espera de ver el cumplimiento de lo que Dios había decretado. Pero lo que no sabían en aquel momento era que Dios estaba formando a su pueblo a través de pruebas, y que la redención sería más grande de lo que todos podían imaginar. Los cielos se oscurecieron, y un viento de cambio sopló sobre la tierra, recordando a todos que el plan de Dios es un camino de belleza y redención. ¿Cuál sería el próximo paso en el desenlace de la voluntad divina? Las esperanzas y temores se entrelazaban en el corazón de aquellos que aguardaban, pues se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, y la revelación de los planes soberanos de Dios estaba aún por venir. Y así ocurrió, en los días que siguieron a la prueba del sacrificio, que Isaac continuó su camino junto a su padre, el patriarca, cuyas manos habían sido levantadas ante el cielo, sellando un pacto que resonaría a través de las generaciones. La fe de Abraham había sido probada, pero ahora, el joven Isaac llevaba el peso del legado sagrado en su corazón. Su comprensión del sacrificio se volvía cada vez más profunda, y una inquietud comenzó a nacer en él. En medio de las tranquilas colinas de Moría, Isaac miró hacia los vastos cielos y se cuestionó sobre su porvenir. ¿Cuál será mi destino, padre?, preguntó, empapando sus palabras en la misma sabiduría que le había impartido Abraham. Los ojos de Abraham, ya marcados por la experiencia y la tristeza, se posaron sobre su hijo, y con ternura respondió: Hijo mío, el Eterno tiene planes para ti, que aún no han sido revelados. Tu vida es una bendición, y tu descendencia será como la arena del mar. Mientras tanto, la brisa suave del desierto traía ecos de antiguas promesas. El tiempo seguía su curso, y aquel aire estaba impregnado de un propósito divino. En su interior, Isaac sentía un llamado que lo empujaba más allá de lo conocido, hacia una tierra que no era solamente física, sino también espiritual, un lugar donde el pueblo de Dios podría florecer. Un día, mientras pastoreaba las ovejas en los campos cercanos, un suceso sobrenatural ocurrió. En medio de la soledad, una nube oscura descendió del cielo, y una voz resonante llamó a Isaac: Isaac,
hijo de la promesa, escucha mi palabra. El joven, temeroso y asombrado, se postró en tierra, su corazón latía con fuerza. Aquí estoy, Señor, respondió, su voz temblando con reverencia. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Mis promesas se cumplirán a través de ti. Levántate y conságrate a mí, porque de ti surgirán grandes naciones y reyes. No temas, pues estaré contigo y multiplicaré tu descendencia, y a través de tu linaje, la tierra será bendecida. Isaac, envuelto en la presencia divina, sentía que la promesa de su padre se afirmaba en su ser. La realidad de su destino comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo puede ser esto, oh Dios? Soy solo un joven, y no tengo caminos trazados, preguntó, su voz llena de asombro. Pero la voz continuó, llena de poder y amor, asegurándole que todo estaba bajo el control del Altísimo. Al regresar a casa, su corazón rebosaba de nuevas esperanzas. Sin embargo, aún había un resquicio de inquietud en su espíritu. Veía al pueblo de Dios afligido en Egipto, sintiendo la opresión de un futuro incierto. La escena de su madre, Sara, en momentos de tristeza, se entrelazaba en su mente con las palabras del Señor. La promesa de una gran nación parecía distante, y en su corazón, un clamor mudo surgía, ¿cuándo se manifestará el milagro de la liberación? A medida que los días pasaban y los vientos de cambio soplaban sobre la tierra, Isaac comprendió que cada paso tomado en fe, cada susurro del Señor, era un ladrillo más en el camino hacia la redención. Y así, la historia continuaba, tejiendo un tapiz de anhelos y revelaciones, pero el tiempo se cerraba, y en las sombras del futuro, un eco resonante llamaba la atención de los hombres y mujeres de fe. ¿Qué nuevas pruebas se avecinaban por el horizonte? Porque el plan de Dios, aunque a veces oculto, es un milagro en construcción. La promesa de la liberación estaba próxima a revelarse, y la nación que surgiría de la fe de Abraham e Isaac sería un testimonio de la gracia y la gloria del Eterno. Así, la anticipación se intensificaba, dejando a todos preguntándose, ¿qué transformador milagro estaba por estallar en la historia de la humanidad? A medida que pasaban los días en el hogar de Abraham, un aire de expectativa pesada comenzó a envolver la morada de aquel patriarca. El hogar estaba lleno de murmullos, ecos de las promesas divinas que parecían fundirse en el viento, mientras el río de la historia se precipitaba hacia lo inevitable. Isaac, inspirado por la voz que le había hablado, dedicó horas largas a la reflexión. Cada amanecer, levantaba sus ojos al cielo, recordando las palabras de Dios, de ti surgirán grandes naciones y reyes. Pero las horas también trajeron dudas. ¿Y si mi destino fuera diferente? ¿Qué si, en vez de grandes naciones, solo encontrara soledad? La lucha interna de Isaac era real y desgarradora. Sin embargo, en su corazón ardía la certeza de que lo divino estaba en juego. El sacrificio de su padre y la promesa de Dios habían creado un lazo irrompible entre él y el Eterno. Una noche, mientras la luna llenaba de luz plateada las colinas, Isaac se halló en un estado de meditación profunda. Al cerrar los ojos, vio un fuego que danzaba en su mente, una visión que reveló algo extraordinario. En el fuego, imágenes de una nación futura emergían, un pueblo cuya historia sería marcada por decisiones y caminos divinos. Este es el camino de la redención, el principio del cumplimiento, se dijo a sí mismo. Delante de esa visión, el cielo pareció abrirse nuevamente, y una voz, suave pero llena de autoridad, resonó: Isaac, por medio de ti, la tierra será transformada. No temas a los desafíos, porque estoy contigo en cada paso que des. La prueba de tu padre no ha sido en vano. Es el fuego que purificará a tu descendencia. Al despertarse de aquel profundo sueño, el corazón de Isaac latía con fervor. Cada vez que recordaba la promesa dada a Abraham, el valor se avivaba en su pecho. Pero, Señor, suspiró, ¿qué haré cuando mi padre ya no esté? La incertidumbre me rodea. Isaac se levantó y salió al aire fresco de la noche. El campo estaba lleno de murmullos, el susurro de las hojas, el canto lejano de los pájaros nocturnos. Con cada paso, sentía que el terreno bajo sus pies estaba impregnado de historia divina. Así como Dios había guiado a su padre, él lo guiaría a él. En lo más profundo de su ser, comenzó a intuir que el sufrimiento de su pueblo en Egipto no sería en vano.
Había algo que Dios estaba preparando, un nuevo pacto que se manifestaría a través de su linaje. Los días se convirtieron en semanas, y la soledad se tornó en comunidad. La vida en la tienda de Abraham vibraba con la llegada de nuevos visitantes. Los informes del dolor del pueblo escogido en Egipto llegaban como un eco lejano, recordándole que había más en juego. La liberación estaba más cerca de lo que pensaba. Su vida estaba destinada a ser un catalizador en el plan soberano de Dios. Mientras tanto, en la distancia, el faraón del Egipto parecía estar sellando el destino del pueblo. La opresión aumentaba, y los gritos de angustia resonaban en el aire. Pero en su corazón, Isaac pudo sentir la chispa de la esperanza. El Eterno no olvida a su pueblo. Él se levantará y escuchará su clamor, murmuró con fervor. La promesa de liberación se aproximaba y los destinos de millones pendían de su entrega. En un instante glorioso, recibió la visión de un futuro iluminado. De su linaje no solo surgirían naciones, sino también un Redentor que bañaría al mundo en gracia. Las palabras de la divina promesa pulsaban como un tambor en su pecho, cubriendo su ser con un manto de certeza. Isaac cerró sus ojos una vez más, la luz brillante de la visión aún danzando en su mente. Señor, guíame en este viaje. Deja que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad, para que el susurro de la redención pueda fluir a través de mí y hacer eco por siempre. Y así, con cada paso en fe, Isaac sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir el milagro que Dios tenía reservado no solo para él, sino para toda la humanidad. Con su alma llena de expectativa, aguardaba el momento en que la verdad del pacto empezaría a tomar forma, el momento en que Dios, en su soberano amor, revelaría el propósito detrás de su llamado. Porque la historia de la redención está tejiendo un futuro grandioso, donde la simiente de la promesa florecerá, y en el corazón de Isaac se encierra el secreto que cambiará el destino de todos. Así se esperaba el amanecer de una nueva era, y el eco de las promesas seguía resonando en los corazones de los hijos de Abraham. Los días continuaron deslizándose en la tierra donde Abraham yacía. Isaac se hallaba en medio de los preparativos para la próxima reunión familiar, un encuentro donde los hombres del hogar convenían sobre las metas y sueños que, aunque parecidos, eran muy distintos a las visiones de su padre. Collares de espigas y cintas de colores decoraban el lugar, reflejando la alegría que la promesa de Dios traía, aun en medio de la adversidad del pueblo cautivo en Egipto. Isaac, en su interior, sentía el peso de la responsabilidad. La voz del Eterno seguía resonando en su corazón, cada palabra envolviendo su ser con propósito. ¿Qué legado dejaré? ¿Cómo cumpliré la promesa de mi padre? Su contemplación lo llevó al borde de la desesperación, pues los desafíos venideros parecían mayores de lo que podía soportar. Una tarde, mientras caminaba entre las colinas, encontró a un anciano sentado bajo un tamarindo. Sus ojos, llenos de sabiduría, miraban hacia el horizonte con una chispa de entendimiento. ¿Por qué te aflige el alma, joven Isaac?, cuestionó el anciano, su voz como el murmullo de un río sereno. Me estruja la inquietud de qué camino tomar. Mi padre ha sido un pilar de fe, pero mi destino me llena de incertidumbre, respondió Isaac, sintiendo el ardor en su pecho. El anciano sonrió, como si conociera un secreto divino. El mismo Dios que prometió a tu padre que sería padre de muchas naciones sigue tejiendo su plan a través de ti. La opresión de tu pueblo en Egipto no es el final, sino el inicio de la liberación. A veces, los senderos más oscuros traen la luz más brillante. Esas palabras resonaron en el alma de Isaac, y su corazón se encendió como una antorcha. ¿Cómo puedo ser la luz cuando me siento tan perdido?, murmuró. Allí donde existe la duda, la fe debe florecer. Recuerda lo que Dios le dijo a Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo. Esa promesa es también para ti, contestó el anciano con serenidad. Isaac se despidió, con la mente llena de caminos y nuevas preguntas, mientras el ocaso manchaba el cielo de oro y púrpura. El peso de los días pasados comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar la determinación de enfrentar el futuro. Cada paso que daba, cada susurro del viento, era un recordatorio de que la soberanía de Dios orquestaba cada detalle. Esa noche, de regreso en casa, mientras los suyos se ocupaban en cuentos y risas, Isaac no pudo evitar sentir que todo en su vida estaba a punto de cambiar. Una visión se presentó ante él, clara como la luz del día.
En la inmensidad de la noche, vio un camino iluminado que conducía a un pueblo entero, levantándose de las sombras hacia la redención. Señor, seré yo el medio a través del cual fluirá esta liberación, clamó silenciosamente su espíritu, mientras el temor y el asombro se entrelazaban. La certeza de que su vida estaba destinada a algo más grande comenzaba a arder. Fue entonces cuando recibió un nuevo mensaje del cielo: Isaac, por ti y tu descendencia vendrá el Redentor de Israel, por ti, el pacto será renovado. No temas, porque tu entrega será el puente de liberación para tu pueblo. Al escuchar esas palabras resonar en su interior, un destello de expectativa brilló en sus ojos. La historia de su vida, las bendiciones que prometía el cielo, comenzaban a tomar forma tangible. La angustia dejó paso a una inquebrantable esperanza y la percepción de que su llamado era un hilo vital en el vasto tapiz de la humanidad. Isaac se levantó ante la visión que había capturado su alma. Estoy listo, Señor. Haz de mí lo que desees. Su voz se convirtió en un eco de fe, estaba dispuesto a ser un agente de cambio en las manos del Eterno. Mientras la promesa comenzaba a cobrar vida en su corazón, Isaac comprendía que lo que estaba en juego era más grande de lo que podía imaginar. La historia de redención estaba tejiendo nuevas realidades, y cada decisión suya, cada paso de fe, resonaría a través de las generaciones. Con todo lo que había recibido, sabía que el momento de actuar se acercaba, y lo que Dios había decretado, debía convertirse en realidad. En su corazón resonaba la verdad, no solo de su linaje, sino de la restauración prometida a toda la humanidad. ¿Qué otros secretos del plan soberano de Dios estaban ocultos? Isaac estaba determinado a buscar las respuestas en el camino que se desplegaba ante él, un camino que yo mismo había sido llamado a recorrer. Isaac despertó al nuevo día con la claridad de un propósito renovado. La luz del alba iluminaba su hogar, y mientras contemplaba los campos que se extendían ante él, sentía que cada hoja y cada brisa susurraban los secretos de Dios. Su anhelo de entender el plan divino lo llevó a acercarse a las aguas del pozo donde solía meditar su padre. ¿Cuál será el primer paso del camino que estoy llamado a andar?, reflexionaba Isaac mientras observaba la superficie del agua en la que se reflejaba su rostro, pero también la imagen de lo que podría ser su futuro. En ese momento, sintió una voz que lo invocaba a volver hacia su pueblo. Tu camino comenzará no lejos de aquí, sino en el corazón de aquellos que has amado. No busques respuestas solo en lo alto, la sabiduría de Dios reside entre tu gente. Isaac recordó las enseñanzas de su madre Sara, quien le decía que el amor y la fe forjan los cimientos más fuertes. Con determinación, emprendió el viaje hacia el campamento donde se reunían los pastores y trabajadores de su hogar. A medida que se acercaba, el bullicio de las voces y el sonido de risas alcanzaron sus oídos. Era un eco de la comunidad, una señal de que aún en la opresión, la esperanza florecía. A su llegada, los hombres lo miraron con respeto, reconociendo en su andar la madurez que le confería la experiencia de su encuentro con el anciano. Isaac, hijo de Abraham, ¿qué noticias traes en este día?, preguntó uno de los pastores, con una voz que resonaba con fervor. Isaac proclamó: el Eterno ha hablado a mi corazón. La promesa que se nos hizo no se ha olvidado. Habrá liberación para nuestro pueblo, no seremos siempre siervos en tierra ajena. Debemos prepararnos con fe y unidad. Los hombres se miraron entre sí, asombrados al escuchar la determinación que emanaba de Isaac. Un murmullo de concordia comenzó a circular entre ellos, sembrando la semilla de la esperanza en sus corazones. Sin embargo, algunos permanecieron escépticos. ¿Y que si el camino que propones está lleno de cielos oscuros y tormentas?, cuestionó uno de los más viejos, quien había vivido muchas decepciones y sufrimientos. Las tormentas no son más que pruebas para fortalecer nuestra fe. Recordad las palabras de nuestro padre Abraham, cuando fue llamado a dejar su tierra y caminar hacia lo desconocido. Él dijo: confía en el Señor con todo tu corazón, Proverbios 3:5. Debemos hacer lo mismo, respondió Isaac con firmeza. Sus palabras reverberaron y empezaron a calar en el corazón de los hombres, y entre ellos, un nuevo espíritu de unidad comenzó a florecer. Isaac supo que aún había un camino por delante hacia la verdadera libertad, y que su papel sería guiarlos, uniendo sus manos en un solo propósito, como lo había hecho su padre antes. Esa noche, mientras los hombres se reunían alrededor del fuego,
la fe y la esperanza dieron paso a la oración. La dulzura del incensario llenó el aire, y juntos clamaron al Señor por la intervención divina. Entonces, un silencio pesado se apoderó del lugar, como si el cielo escuchara sus súplicas. De repente, una luz brilló sobre ellos, destilando una paz radiante que solamente proviene del Creador. Isaac supo que ese resplandor era una respuesta. Mientras la luz danzaba entre las llamas, el anciano que había encontrado días atrás se apareció ante él en su mente. Isaac, tú no solo eres el portador de la promesa, sino también el canal hacia la redención. Cuando la unidad prevalezca entre tu pueblo, los cielos se abrirán y la opresión se quebrantará. El alma de Isaac ardía con fervor al ver el mañana que aguardaba. Las visiones del camino iluminado comenzaron a llenarlo nuevamente. Pero en su pecho persistía una pregunta angustiante. Señor, ¿cuándo veré la culminación de estas promesas? ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que tu pacto se haga realidad? Clamó en su corazón. La respuesta parecía volar lejos, como un eco distante entre las estrellas. Lo que Isaac no sabía era que la trama del plan soberano de Dios era aún más grande de lo que podía comprender. Algunos corazones necesitarían pruebas para creer, y su propia fe tendría que ser tanto la espada como el escudo en la batalla que estaba por venir. En el silencio del campamento, el destino de su vida comenzaba a revelarse, y en su camino hacia la entrega, el hilo de la redención se iría tejiendo más intensamente. Isaac se despertó la mañana siguiente con el eco de la luz espiritual que había sentido en la vigilia nocturna. Cada paso que daba hacia la alborada le hacía sentir que estaba siendo guiado por la mano invisible de Dios. Mientras los ras del sol comenzaron a despertar aún más el paisaje, su corazón se regocijaba porque sabía que el propósito del Eterno lo aguardaba. Decidido, se dirigió hacia el centro del campamento, donde el zumbido de voces y murmullos empezaba a llenarlo todo. La comunidad, unida por el mismo yugo de opresión, ansiaba escuchar su mensaje. Una expectativa palpable flotaba en el aire, parecía que estas almas, todos ellos afligidos, querían y necesitaban un signo de esperanza. Hermanos, apreciados pastores e hijos de Abraham, reconozcamos que la promesa del Señor está viva entre nosotros, comenzaba Isaac, su voz resonando con la fuerza de la llama avivada. Hoy, entramos en un nuevo capítulo. La espera llega a su fin, el tiempo de nuestra liberación se acerca. Mientras hablaba, los rostros de sus oyentes se iluminaban, pero también algunos marcaban duda, pesando la voz del temor en sus corazones. ¿Qué seguro hay en tus palabras, Isaac? ¿Cómo podremos ser liberados en un mundo que nos ha apresado tan ferozmente?, cuestionó uno de los pastores más ancianos, su expresión marcada por la historia del desengaño. Isaac, tomando aliento y sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, replicó: recordad las promesas que el Señor hizo a nuestros padres. Él dijo: los haré un gran pueblo, Génesis 12:2. Si esta promesa se mantiene, ¿quién será el que se interponga ante el poder del Altísimo? Se abre ante nosotros una senda, una vía que aunque pueda parecer desierta, es la que nos llevará hacia la libertad. Un murmullo de asombro atravesó a los presentes. La fe se agitaba, coqueteando con la posibilidad de un cambio real en su condición. Los corazones, aún incrédulos, empezaron a latir más rápido al pensar en la liberación prometida. Esa tarde, al caer el sol, Isaac sintió que el tiempo se acercaba para un nuevo acto de fe. Llamó a los hombres junto al pozo donde reflexionó por primera vez. El agua que brotaba a su alrededor parecía resonar con el pulso de la creación misma. Estamos aquí para clamar al Señor, para interceder por nuestra liberación, exclamó. Es necesario que juntos, como uno solo, levantemos nuestra voz. No cerremos nuestros corazones al poder que puede desatar cadenas. Se unieron alrededor del pozo, sus manos entrelazadas, cada palabra de oración fue un susurro de fe que ascendía a los cielos. Oh Señor, escucha nuestro clamor. Permítenos presenciar tu mano poderosa, clamaron con vacío anhelante. En ese instante, el viento levantó una brisa suave, tan suave que casi podía percibirse como un susurro divino. Las nubes se separaron, y una luz resplandeciente descendió sobre ellos, llenando el espacio con una paz inexplicable.
Aquel resplandor no solo iluminaba el camino, sino que traía consigo una calma que envolvía sus corazones. De repente, una voz resonó en el fondo de sus almas, se sentía como un eco de nuevos días, como un anuncio glorioso del futuro por venir. ¿No sabéis que la oscuridad es pero un paso en el camino hacia la luz? La redención se acerca, y por medio de uno que vendrá, las promesas se cumplirán. Isaac abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no caminaba solo. Había hombres a su lado que empezaban a ver lo que él vio. Juntos, compartían esos avatares de esperanza y promesa, y se adornaban de una fe genuina, forjando entre ellos una unidad. Isaac, sin embargo, sintió en su interior una inquietud. La voz del anciano volvía a surgir en sus pensamientos, la verdadera prueba aún no ha sido revelada. Recuerda que las promesas nunca vienen sin su cruz, aquel que se levanta entre ustedes no será conocido por muchos, pero su llegada transformará el destino de todos. Se preguntó en silencio quién sería este entre ellos, aquel que llevaría la carga y el peso de las promesas para liberar a su pueblo. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, Isaac sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. El tiempo de preparar el corazón y la mente estaba cerca, y aunque las sombras del futuro aún se cernían, las palabras del Señor prometían que todo se revelaría en su perfecto tiempo. Así, el pueblo, ahora unido en fe, se preparaba para las pruebas que surgirían, sabiendo que en el horizonte, el milagro de la promesa divina ya se estaba gestando. Isaac se despertó con una inquietud renovada en su corazón, como si cada pulsación de su ser lo empujara hacia un destino divino. A medida que la luz del alba se filtraba por las grietas de su tienda, recordó el eco de la voz que había resonado en su alma la noche anterior. La promesa de libertad no era solo un concepto, era una revelación que debía ser vivida. Se dirigió nuevamente al centro del campamento, donde los rostros de su pueblo aún mostraban la mezcla de esperanza y temor. Isaac sabía que el tiempo de actuar había llegado. Convocando a la multitud, su corazón ardía con fervor, pues entendía que cada día que pasaba acercaba a su pueblo más a la cruzada que el Señor había preparado. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz plena y decidida, el Dios de nuestros padres está con nosotros. No es en vano nuestro clamor ni nuestras oraciones. Mirad al cielo y recordad la palabra del Señor, que no volverá vacía. Isaías 55:11. Él ha hablado y cumplirá lo que ha prometido. El pueblo, aunque agitado por preguntas, empezó a murmurar unas palabras de aliento. Los ancianos intercambiaron miradas cargadas de significado. La fe, aunque frágil como un calor al amanecer, comenzaba a calentarse nuevamente en sus corazones. Luego, Isaac extendió sus brazos, como quien convoca lo sagrado, este día será recordado. En esta asamblea, sellaremos nuestra bendición con el sacrificio de alabanza, como lo mandó Moisés en el Deuteronomio 16:17. Juntos ofreceremos nuestras vidas y nuestros corazones al Altísimo, por nuestra libertad. Mientras el pueblo se unía con sus cánticos, un profundo silencio se apoderó de los alrededores. Cada voz se elevaba, colisionando con el cielo y haciendo eco en la tierra, preparándose para la intervención del Creador. De repente, un estremecimiento recorrió el campamento. La tierra tembló sutilmente, como si la propia creación respondiera a la mezcla de fe y sacrificio. Aquellas vibraciones resonaron a través de las almas del pueblo. Isaac sintió la mano de Dios sobre él y sus ojos se abrieron a una visión. El horizonte, una magnífica ruta hacia la libertad, se dibujaba ante ellos. Una brillante luz, como un río radiante, atravesó el cielo, y muchos cayeron de rodillas, reconociendo la obra del Señor. Al elevar sus cabezas, vieron una figura entre las nubes, llena de gloria y majestad. El tiempo de vuestra redención ha llegado, resonó la voz poderosa, atravesando cada rincón del corazón del pueblo. No temáis, porque el que vendrá en mi nombre, liberará a su pueblo. Isaac, temblando de emoción y reverencia, sintió que la revelación de la cual había hablado el anciano cobró vida entre sus manos. Este milagro no sería solo una liberación física, sino una transformación espiritual. El Eterno había decidido viajar de la mano con su pueblo, llevándolos hacia un futuro glorioso que aún no podían comprender. Mirad hacia el futuro con esperanza, mis hermanos, continuó Isaac, su voz llena del fuego del Espíritu.
Aquel que ha prometido está aún entre nosotros. La oscuridad cesará, y la luz brillará con una gloria que ni el viento ni las cárceles del hombre podrán apagar. Mientras la multitud respondía con palabras de alabanza, el cielo comenzó a iluminarse con estrellas que parecían bailar en un lenguaje desconocido. Cada estrella era una promesa, un indicio del plan perfecto de Dios. Isaac se detuvo un momento, sintiendo que su propia vida se entrelazaba con la gran narrativa divina. Internamente, una pregunta resonó en su ser: ¿quién es este que viene a llevar la carga de todos y restaurar la esperanza perdida? La noche avanzaba, y con cada oración, el pueblo mantenía su mirada fija en el cielo, aguardando la manifestación del propósito eterno que estaba por llegar. Las sombras se cernían aún sobre ellos, pero ahora eran diferentes. En cada duda nacía una fe renovada, y en cada oración un latido de libertad. Y entonces, una comprensión profunda se asentó en el corazón de Isaac: el plan de Dios, una vez más, se desplegaría de manera que sorprendería a todos. La promesa de la revelación estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado, y el eco de su llegada resonaba no solo en sus corazones, sino en los cielos. Isaac continuó observando la luz que danzaba en el firmamento, sintiendo su calidez abrazar su espíritu. Delante de él, su pueblo permanecía en silencio reverente, las palabras del Creador aún resonando en sus corazones. Era como si el mismo cielo hubiera descendido para unirse con su clamor, y la promesa de liberación tomaba forma no solo en el entorno, sino en cada uno de ellos. Levantad vuestros ojos, dijo Isaac con voz resonante. El tiempo de nuestro despertar ha llegado. Escuchad la voz que nos llama, la que ha guiado a nuestros ancestros por el desierto. No nos hemos encontrado aquí en vano, somos el pueblo de la promesa. Hoy recordamos lo que nos dijo el Señor a través de Moisés: yo soy el Señor, y os sacaré de la dura servidumbre de Egipto, y os libraré de su esclavitud. Éxodo 6:6. ¿Acaso no lo hace hoy entre nosotros? Las palabras de Isaac golpearon con fuerza en los corazones de quienes lo escuchaban. Cada latido resonaba con la esperanza de un futuro anhelado. Mientras la atmósfera se impregnaba de un fervor palpable, otros se unieron a Isaac. Místicos y profetas del pueblo comenzaron a reconocer el movimiento divino que se desataba. Detrás de ellos, un anciano, el sabio Eliab, se levantó con lentitud. Su rostro marcado por los años y la experiencia iluminaba sus ojos. Isaac, hijo de Abraham, hemos esperado durante generaciones. Algunos de nosotros hemos asentado nuestras esperanzas en la desconfianza de lo visible. Sin embargo, el Dios que prometió se encuentra presente. Cuán maravillosas son sus obras, pues incluso en la noche más oscura, su luz brilla más intensa. Isaac asintió, comprendiendo que cada palabra del anciano era un eco de la sabiduría pasada que aún vivía en medio del pueblo. Luego, condujo a la multitud en un acto de fe sin precedentes. Juntos empezaron a construir un altar, utilizando piedras brillantes y recuerdos de bendiciones pasadas, formando un símbolo de entrega a Dios. Mientras lo hacían, el cielo comenzó a abrirse aún más, y una brisa suave trajo consigo el murmullo de aguas vivas. Era como si el universo estuviera respondiendo al clamor de este pueblo, un pueblo cansado pero esperanzado. A medida que la construcción del altar se completaba, cada piedra parecía vibrar, resonando con la promesa de una nueva vida. Este altar será el testimonio de nuestra fe, proclamó Isaac. El Dios de nuestros padres escuchará nuestro clamor y no dejará caer en el olvido a su pueblo. Así como lo prometió a Abraham, así será con nosotros: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 22:17. De pronto, el cielo relampagueó, y una voz profunda y suave se escuchó por encima de las alabanzas del pueblo. He aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La certeza de la presencia de Dios llenó el aire, y muchas almas se sintieron movimiento por una fe renovada. Isaac, con lágrimas de gozo brotando de sus ojos, experimentó el poder del Espíritu de Dios transformar no solo el ambiente, sino también la historia del pueblo. Nuestro destino está entrelazado con el propósito eterno del Señor. Que esta promesa sea una llama encendida en nuestras vidas. La multitud clamó, uniendo sus voces en un solo grito de alabanza, mientras respondían a la revelación divina.
En ese momento, cada individuo se sintió parte de algo mucho más grande, un legado de esperanza que definiría no solo su tiempo, sino todas las generaciones por venir. Sin embargo, mientras el pueblo compartía su júbilo, un pensamiento profundo emergió en el corazón de Isaac. ¿Qué más está reservado en el plan de Dios?, se preguntó. La luz que los guiaba era solo el principio. En el fondo de su ser, una inquietud crecía: el Creador no había terminado su obra en medio de ellos. Todo lo que habían vivenciado hasta ese momento era solo un destello del poder divino que pronto se manifestaría en formas inimaginables. La sombra de un futuro aún más grande comenzó a dibujarse en el horizonte, y el susurro de lo desconocido llenó el aire: pronto veréis cosas que nunca antes habéis imaginado. Así, con el corazón palpitante de anticipación, Isaac y su pueblo se prepararon, pues sabían que el tiempo de la revelación completa de su propósito estaba por llegar. Isaac despertó esa mañana con un fervor renovado. Sentía en su pecho el latido de un destino que lo empujaba hacia la realización de la promesa divina. Su corazón palpitaba con la certeza de que el tiempo de la liberación se acercaba. Sin embargo, los ecos del sufrimiento de su pueblo aún resonaban en su mente, recordándole la urgencia de actuar. Sabía que debía unir a su gente y prepararlos para lo que Dios tenía reservado. Se levantó y salió de su tienda, dirigiéndose al lugar donde su pueblo se congregaba. La luz del sol iluminaba el campamento, y la brisa fresca traía consigo un susurro de esperanza. Isaac se plantó en el centro de la reunión, sus ojos brillando con la luz de la fe. Hermanos y hermanas, comenzó con voz potente: hoy es un día de proclamación. El Eterno ha escuchado nuestra súplica. La promesa que se nos hizo no temerá, porque está viva y palpitante en medio de nosotros. Las miradas de los ancianos, los hombres y las mujeres se centraron en él. La expectativa colmaba el ambiente. Debemos prepararnos para el próximo paso, continuó Isaac. La liberación no vendrá por casualidad, debemos ser un pueblo unido en fe y oración, clamando a nuestro Dios en un solo corazón. Un murmullo de asombro y concordia recorrió la multitud, y los resistentes comenzaron a inclinarse hacia su mensaje. Un anciano, Eliab, se levantó y habló. Isaac, hemos esperado mucho tiempo. ¿Qué acciones debemos tomar? ¿Cómo será nuestra liberación? Isaac, sintiendo el peso de su responsabilidad, levantó los brazos. Cerraremos la brecha entre nosotros y el cielo mediante la unidad y la oración. Construiremos un altar, un lugar donde podamos ofrecer sacrificios de alabanza y gratitud al Señor. Su presencia descenderá sobre nosotros y escuchará nuestro clamor. Así comenzaron a trabajar juntos, cada individuo aportando lo que podía para construir el altar. Cada piedra que colocaban estaba impregnada de sus anhelos, unificando sus corazones hacia un solo propósito. La vista del altar tomando forma fue un símbolo de fe viva, resonando con la historia sagrada de su linaje. Mientras caía la noche, Isaac dirigió a los suyos en oración. Señor Dios, aquí estamos, un pueblo que anhela tu luz. Recibimos tu promesa de liberación y sabemos que el tiempo de nuestros muros cayendo está cerca. Tómanos como ofrenda y haz de nosotros el pueblo que testimonia tu gloria. Durante la oración, un viento suave empezó a soplar, trayendo una sensación de paz divina. Como en tiempos de antaño, la voz del Eterno resonó: no temáis, porque estoy con vosotros. La liberación será pronta, y el que vendrá entre ustedes será el canal de mi salvación. Los rostros de los presentes se iluminaban con fe renovada. En ese preciso instante, el cielo se abrió, y una luz esplendorosa descendió sobre el altar. Todos los congregados cayeron de rodillas, entre lágrimas de asombro y júbilo. La presencia de Dios era palpable, y en su interior, cada uno sintió que su destino se entrelazaba con el de una nación más grande. Isaac sintió un poder recorrer su ser. El tiempo ha llegado, gritó, levantándose de nuevo. La promesa se manifestará, y a través de nuestra fe y unidad, Dios traerá a su libertador. Un unísono de amén resonó en el campamento, y los espíritus, anteriormente cargados y apesadumbrados, empezaron a elevarse con cada palabra de proclamación. Los días fueron transformándose en semanas, y a cada jornada, el pueblo se unía en oración y en alabanza.
Las familias se acercaban más, y el eco de sus petitions ascendían a los cielos como un fragor divino. Isaac lideró a su pueblo, primando la fe sobre el miedo, sabiendo que la oscuridad no podría permanecer ante la luz de la libertad. En una noche clara, mientras observaban las estrellas, Isaac, lleno de la antorcha de la revelación, les recordó: cada estrella en esa vasta noche es un testimonio de las promesas del Señor. Recordad, nuestra historia no termina aquí, va más allá. De nuestra descendencia vendrá un Redentor que cambiará no solo nuestro destino, sino el de toda la humanidad. Con corazones palpitantes, esperaron la llegada de aquel que estaba destinado a liberarles. Las generaciones pasadas susurraban desde el cielo, proclamando que el tiempo de su redención estaba en marcha. Isaac, ahogado en la grandeza de la visión, entendía que el papel que desempeñaba era solo un eco de algo más grande. Estaba dispuesto a ser un instrumento de la redención, sabiendo que el sacrificio y la unidad de su pueblo estaban preparando el camino para el cumplimiento divino. Finalmente, en un día que cambió la historia, un grupo de hombres se acercó al campamento. Traían noticias de Moisés, un hombre llamado a liberar al pueblo en Egipto. El tiempo de la liberación ha llegado, proclamaron. Un grito de júbilo se elevó, y los llantos de liberación resonaron en la tierra. Isaac sintió lágrimas de alegría brotando. El pacto del Eterno se ha cumplido. Venid, unámonos para ser el pueblo que el Señor ha prometido. Mientras el pueblo se preparaba para el viaje hacia su nuevo destino, cada paso hacia adelante era un paso hacia la realización del sueño de Abraham, la promesa de ser un pueblo sin opresión. Mirando hacia el horizonte, Isaac sonrió, sabiendo que el futuro ahora brillaba con la gloria de Dios, y así, finalmente, la historia de su linaje, adornada con sacrificios y fe, se convirtió en un relato de redención, guiando a toda una nación hacia la libertad, llenando el mundo de esperanza y la certeza de que el camino de Dios siempre conduce a un nuevo amanecer. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y para que más personas conozcan esta poderosa historia. Además, comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, tu opinión es valiosa. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de estas acciones.